En 1957, Héctor Germán Oesterheld no solo escribió una historieta, nos legó una obra monumental que transformó para siempre el paisaje del cómic latinoamericano. El Eternauta no es simplemente una invasión alienígena ni una aventura de ciencia ficción. Es una parábola sobre la opresión, una crónica de resistencia y un grito de advertencia desde las sombras del poder. Es también una denuncia camuflada, un espejo de la Argentina y del mundo en tiempos turbulentos. Mucho más que tinta sobre papel, esta novela gráfica narra la épica de los que luchan juntos o no luchan en absoluto. Es el testimonio de un autor que, con una pluma en la mano y valentía en el corazón, desafió al silencio impuesto por las dictaduras. Su legado no solo marcó una generación, se volvió eterno. Hoy veremos en Hereje Literario esta historia fascinante que hoy conocemos como El Eternauta. Hola a todos, bienvenidos, soy Kadir Bendek y esto es Hereje Literario. Hoy nos adentramos en las páginas heladas del Eternauta para descifrar cómo un cómic, una novela gráfica, se convirtió en resistencia, memoria y símbolo inquebrantable de la lucha colectiva. Así que bienvenidos a todos. Hoy estaremos analizando El Eternauta. Y para empezar, hablaremos de el hombre detrás del mito. ¿Quién está detrás de esta gran historia? Antes de convertirse en leyenda, Héctor Germán Oesterheld fue un hombre, un escritor apasionado, un militante comprometido, un padre, un editor. Con una sensibilidad única, supo combinar la aventura con una mirada profunda, humana y política. Su obra no fue producto del azar, fue el resultado de una vida atravesada por convicciones éticas y una creciente conciencia social. A medida que Argentina se sumía en una espiral autoritaria, Oesterheld abandonó la comodidad del entretenimiento puro y convirtió el arte en trinchera. Su compromiso con la militancia peronista revolucionaria durante los años 70 lo volvió objetivo del régimen militar. Oesterheld desapareció junto a sus 4 hijas, todas militantes y todas asesinadas. El Eternauta no es solo una historia de ficción, es un testamento de un hombre que comprendió que cuando el silencio se impone, el arte puede y debe ser un arma. ¿Por qué esta historia resonó tanto entonces? El contexto es todo. En los años 50, la Argentina navegaba entre promesas de modernidad y tensiones políticas que iban creciendo. El mundo estaba polarizado por la Guerra Fría y Latinoamérica se convirtió en un tablero geopolítico. La intervención y la represión eran el factor común. En los años 70, la situación se tornó aún más siniestra. Gobierno de facto, censura, persecuciones, desapariciones. El miedo se institucionalizó y era una herramienta de control. Y entonces, el Eternauta brilló con más claridad. Inquietante, lo que parecía un relato de ciencia ficción, era en realidad una metáfora de la opresión real.
En el Eternauta, los ellos no eran simplemente extraterrestres, eran el poder sin rostro, las fuerzas que deciden sobre la vida y la muerte desde las sombras. Los ellos no bajaron en una nave, salieron de los despachos, de los cuarteles, de las instituciones corrompidas y corruptas. Eran y siguen siendo el poder que aplasta al pueblo, que siembra el terror para mantener su dominio. Y esto lo delató brillantemente el Eternauta. La lección más dura del Eternauta. Héctor Germán Oesterheld sabía que el verdadero horror no son los monstruos, sino la indiferencia. Si no te organizas, si no luchas, ten seguro que ya perdiste. Y todo arranca sencillo. Arranca una escena simple, algo cotidiano. Un grupo de amigos juega al truco en el comedor en una casa porteña, afuera de la extraña nevada que comienza a caer. Pero no es una nevada cualquiera, es letal, invisible al principio, imposible de detener. Después, la invasión no empieza con una explosión en el cielo, sino con un susurro en la ventana. La nieve simboliza pureza, pero se transforma en un arma, y así comienza la pesadilla. En el Eternauta, el horror no viene de otro planeta, viene desde lo cotidiano, desde dentro. Buenos Aires, la ciudad real, reconocible, se convierte en escenario del apocalipsis. Así que el Eternauta arranca con elementos sencillos. Luego aparece Juan Salvo, el héroe colectivo. Juan Salvo no es un elegido, no tiene superpoderes. Es un tipo común y corriente, como tú o como yo. Un vecino, un padre, alguien que lo único que quiere es sobrevivir, pero también proteger a los suyos. Y a diferencia del héroe individualista, típico del cómic norteamericano, del estadounidense, Salvo encarna una ética colectiva. Sobrevive en comunidad, resiste en grupo, no se salva solo. Oesterheld reinventa al héroe, lo despoja de gloria y lo llena de humanidad. Juan Salvo es valiente, no porque tenga miedo, sino porque elige actuar a pesar de él. ¿Se parece mucho a ti o a mí? Se parece a nosotros. Los invasores son metáforas del poder. La invasión alienígena se revela como una cadena de dominación. No hay un enemigo claro. Hay capas y capas de ellos. Los cascarudos, los hombres robot, los guris, los ellos, todos obedecen a un poder más alto, más difuso, más inaccesible. Es una estructura piramidal de opresión. Los verdaderos amos nunca dan la cara. Así como en la realidad el poder se disfraza, se descentraliza, se esconde. Esta organización del enemigo refleja con precisión la lógica del totalitarismo. Y este es moderno. No hay monstruos, hay sistemas. No hay villanos caricaturescos. Hay jerarquías que normalizan la muerte y la obediencia como regla. La lucha como destino es el siguiente paso. A medida que la historia avanza, la esperanza se vuelve cada vez más tenue, pero nunca desaparece del todo. Aunque el mundo colapse,
Aunque todo parezca perdido, Salvo y los suyos siguen adelante. El mensaje es claro, incluso en el peor de los escenarios. Resistir es un acto de dignidad. No se trata solo de ganar, se trata de no rendirse. Y el Eternauta lo vuelve a hacer magistralmente. Los ellos están aquí. No usan cascos alienígenas, usan trajes de ejecutivo. No bajan de naves espaciales, están en las cúpulas del poder. No disparan rayos, firman decretos. Pero el resultado es el mismo. La muerte silenciosa, pero segura. El Eternauta no es solo una historieta, es un símbolo, un ícono cultural que atraviesa generaciones. Su imagen ha salido de las viñetas para poblar calles, murales, pancartas y consignas políticas. Su historia dejó de pertenecer solo al papel. Ahora es memoria viva y cada día se convierte en un estandarte. Cuando la cultura popular toca la verdad histórica, se transforma en mito. El Eternauta es nuestro Prometeo, nuestro Quijote moderno, no porque luche contra molinos, sino porque insiste, resiste y arde con el fuego de lo justo. Del cómic a la conciencia colectiva. Durante la última dictadura de Argentina en 1976 a 1983. El Eternauta fue visto por muchos como una alegoría premonitoria, el terror anónimo, el enemigo sin rostro, el exterminio sistemático, pero su vigencia no terminó ahí. En democracia, la obra se resignificó. En tiempos de crisis, ajustes, represión, la figura de Juan Salvo vuelve a aparecer como recordatorio de que la historia puede repetirse si no lo recordamos. No se trata solo de leer El Eternauta, se trata de entenderlo, de verlo como una advertencia constante sobre el poder, la pasividad, la indiferencia o la obediencia ciega y sobre la necesidad de luchar juntos de forma colectiva. El mensaje nunca envejece. A más de 60 años de su publicación, El Eternauta sigue dialogando con nuestro presente. La amenaza ya no es una nevada mortal, pero sí la indiferencia, la desigualdad, el autoritarismo disfrazado y de manipulación mediática, el olvido selectivo. Juan Salvo sigue caminando en la tormenta, una y otra vez en un bucle que simboliza tanto el trauma como la resistencia infinita. Tal vez el tiempo no sea lineal. Tal vez, como sugiere la historia, estamos atrapados en ciclos. Y si es así, la única salida es la memoria activa, la lectura crítica, el compromiso colectivo. Y Oesterheld vive en esa lectura. Aunque fue silenciado por la dictadura, Oesterheld no desapareció. Vive en cada lector que se estremece con las páginas que lee del Eternauta, en cada maestro que lleva el Eternauta al aula, en cada mural que lo reinventa, en cada lucha que lo toma como bandera. El Eternauta es eterno porque nació del dolor, pero también de la esperanza, y mientras alguien lo lea, mientras alguien diga su nombre,
Oesterheld seguirá escribiendo desde la resistencia. ¿No es brillante? ¿Por qué el Eternauta duele tanto? Porque no es ficción. Porque Oesterheld escribió su propio destino. Porque cada vez que relees esta última viñeta, entiendes que la lucha nunca termina. El Eternauta no terminó en la última viñeta que sigue caminando. Sigue buscando, porque el Eternauta no es solo Juan Salvo. Somos todos nosotros, es la humanidad resistiendo. Cada vez que el poder oprime, que la muerte se vuelve sistemática, que el horror se normaliza, ahí está él, recordándonos que nadie se salva solo. Oesterheld escribió desde una Argentina sitiada por el terror, pero su mensaje atraviesa fronteras y tiempos. Hoy, cada nevada mortal vuelve a caer sobre Gaza, pero ya no es blanca, es de fósforo, de metralla, de escombros, de hambre. Israel, con su maquinaria de exterminio, arrasa hospitales, escuelas, hogares. Mata a niños, encierra a familias, aplasta a un pueblo entero con total impunidad. Y el mundo, en su mayoría, calla o justifica. El Eternauta nos habló de eso, del poder que se oculta, que deshumaniza, que convierte la vida en objetivo militar. Nos habló de los ellos, que no vienen del espacio, sino de los altos mandos, de los estados coloniales, de las democracias cómplices. Nos enseñó que el enemigo puede tener forma de dron, de discurso, de muro y de silencio. Esta no es solo una historia del pasado, es una advertencia viva. Gaza es ahora la Buenos Aires invadida. Sus habitantes atrapados bajo fuego son los verdaderos eternautas de nuestro tiempo. Caminan entre ruinas, esquivan la muerte, buscan sobrevivir en medio de la desolación y destrucción. Oesterheld nos mostró que el heroísmo no se mide en victorias, sino en dignidad. Que el arte debe gritar donde los gobiernos callan. Que el silencio es complicidad. Y que frente al horror, el único gesto ético posible es la resistencia colectiva. Hoy más que nunca necesitamos leer El Eternauta, no como un eco lejano del siglo XX, sino como un espejo, porque la tormenta sigue. Y si no hacemos nada, si no alzamos la voz, si no denunciamos lo que está ocurriendo en Gaza y en tantos otros rincones silenciados del mundo, entonces no hemos entendido nada. Entonces, el poder ganó. Gracias por llegar hasta el final de este viaje. Si este video te conmovió, te hizo pensar o te incomodó, como debe haberlo, espero haberlo hecho, darle un me gusta, compártelo y suscríbete. No para sumar números, sino para expandir la conversación, para que más voces se unan y más conciencias se despierten. Puedes seguirme también en Instagram como Hereje Literario, donde seguimos cuestionando, leyendo y resistiendo con la palabra y desde la palabra. Gracias por tu atención, tu tiempo y sobre todo
tu pensamiento crítico. Nos vemos pronto y como diría nuestro autor Oesterheld, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Gracias, hasta la vista y chao.